Hola, ¿qué tal amigo, amiga? Qué gusto es para nosotros estar dando comienzo a un nuevo programa de testimonios. Y queremos decirte, si nunca viste este programa, que tiene como objetivo presentar la obra del Señor Jesucristo en las personas que vienen a compartir su testimonio, su vida, sus experiencias. Eso también puede ocurrirte en tu vida. Las grandes cosas que Jesús hizo, hace y quiere seguir haciendo en todas las personas que le permiten actuar en sus vidas. Y como siempre, mi fiel compañero de conducción, Luis Penisi. ¿Cómo andás, Luis? Muy bien, Arnoldo, dispuesto a ser enriquecidos y, como decías vos recién, a ayudar a otros. Ayudar a Sí. otros. Bueno, hoy nos honran con su presencia Carlos Sterkin y Lidia Cerves. Qué grato es tenerlos. Gracias. Muchas gracias por aceptar el desafío de poder compartir los testimonios de ustedes de qué pasó con sus vidas cuando conocieron al Señor Jesús. Luis siempre comienza preguntando para conocerlos, así que Sí, al margen que con Carlitos y Lía ya nos conocemos hace unos cuantos años. se ven con frecuencia, ¿no? Sí, muy a menudo, compartimos la misma congregación, así que... Sí. Pero, de todos modos, la audiencia no los conoce. Por la cara de ustedes ya están jubilados, Ya. ¿no es cierto? Se nota que no hacemos nada. No, los jubilados siguen haciendo, siguen Sí. activos. Sí. ¿De qué te jubilaste, Carlitos? En la administración pública Ajá. provincial. Trabajabas en la Casa de Gobierno, Sí, trabajabas, ¿no en es el cierto? quinto piso, Instituto Ah, de mira vos. Colonización. Mira vos. ¿Y en el caso de Lidia? Ama de casa. Ama de casa. Bien. Pero en esa área todavía no te jubilaste. No, Todavía no. sigues. Eso no Hasta se que Dios jubila me nunca, llame. ¿no? Así dice. Jubilado por ley, pero no de No, ama de casa, ¿no? Así es. Bueno, El mejor lugar. el mejor lugar. Qué lindo. Queremos conocer su familia, Lidia. Yo siempre le pregunto a la esposa cuántos hijos tienen, cuántos nietos, y hoy decíamos que tienen bisnietos también, así que comencemos por conocer las hijas. Ustedes tienen todas hijas mujeres, ¿no? Sí, tenemos 6 hijas mujeres, Ajá, gracias a Dios. sí, Y bueno, y tenemos de nietos, sí. tenemos 15 nietos, 15 nietos. gracias al Señor. Qué bueno. ¿Y bisnietos? 2 bisnietos, 2 bisnietos. una nena y un varón. Bueno. Qué mesa grande cuando se juntan todos, ¿no? Eso No. es una mesaza, como diría Mirta Legrand, No, ahora ¿no? tenemos que ir al Una parque. mesaza por la cantidad de familia. Nos pusimos de acuerdo porque ya en casa no entrábamos, entonces nos pusimos de acuerdo cuando estábamos todos juntos Sí. al parque. Ah, no, sí, Un lugar sí, bien espacioso. Sí, pues tienes una mesa bastante grande para... A ver, contemos. 6 hijas más 15 nietos, 20. son 21. Y 3, 21, 22, 23, 24, y ellos 2, 25, 26. Y 6 yernos. Sí. Oh, Los 26 yernos. más 6, Cinco yernos. 32. Bueno, vamos a redondear. 30. Sí, mesa grande. Mesa grande. Extra grande, me parece. Extra grande. Grande, sí, así es. Bueno, lo principal de este programa es poder conocer qué hizo Jesús en sus vidas. ¿Cuándo conocieron ustedes a Jesús? ¿De temprana edad? ¿Cuando eran jovencitos? ¿Cuando grandes? ¿Quién conoció primero? Yo, Ajá. el Señor me tocó a mí, me atrajo en el año 72, septiembre 72. Ajá. Lidia estaba en cargo de María Alejandra, Sí. que nació el 8 de septiembre, Sí. y un tiempo antes, se hizo una campaña que predicaba Samuel Liber, Sí. enfrente de casi la farmacia del Indio, estaba la oficina de IPF, ahí al Sí, lado, sí, enfrente era un baldío, Claro. y ahí se hizo la campaña. Estamos hablando de la ciudad de Resistencia. Sí, en Resistencia, en la Alberdi. Bien, año 72. Estaba sacando las cuentas, bueno, 30, 49, 47 años hace que conociste al Señor. ¿Eh? Gracias. Hace mucho, ¿no? Ahora, anteriormente, Carlitos, ¿en qué creías? Supuestamente decía que creía en Dios, decía que era religioso, pero no era... Era un decir nada más. Sí, porque no concurríamos casi a las misas
si no era algún casamiento, algún fallecimiento, un velorio. Es lo que se conoce como un cristiano nominal. Nominal, sí. Nada Sí. más. Y no fuiste como tantos que cuando uno le quiere hablar de Jesús dice, yo ya tengo mi religión. No, ¿Vos decías eso también o no? No, ¿No? gracias a Dios nunca tuve esa reacción, digamos. Nunca tuviste esa Lo que reacción. sí, mucha superchería, mucha superstición que me mantenía continuamente cohibido, temeroso, con miedo. A raíz porque de parte de mi mamá, mi abuelita era paraguaya. Sí. Y de parte de mi papá, mis abuelos son judíos. Así que una linda mezcla. Un crisol de razas allí. Sí, pero yo tenía entendido, algo había de griego entre tus ancestros. En el caso de Lidia, ya vamos a ir a Lidia. Así que sos descendiente de judíos también. También, sí, gracias. O sea que Esther, ¿quién es un apellido judío? No, sí. Ruso. Mis abuelos vinieron de Breslitov, Polonia. Ajá. Sí. Ruso judío sería. Ruso judío. Ahora, Carlos, antes de conocer a Jesús, la gente no sabe lo que es conocer a Jesús. Explícalo, ¿cuál fue tu experiencia? A mí el Señor le usó al hermano Basilio Climicín. Para que te hable de Cristo. Para que me hable de Cristo y para que me acompañe a la campaña, sí, donde el Señor es una experiencia que quisiera que los que estén escuchando puedan abrirse y anhelen tenerla. No tener miedo como me pasó a mí. Era justo la última noche de la predicación y el hermano compartió en Segunda de Pedro sobre la venida del Señor y hablaba de los elementos ardiendo que se fundirán y caerán, y en ese tiempo no había lo que hay ahora, los misiles, sino que él hacía mención de los aviones que andaban con bomba atómica y eran reabastecidos en el aire. Y yo parecía que estaba en esa película que se mira con anteojos, ahora que parece que estaba participando. En 3D. Sí, era algo que no se puede explicar, no encuentro palabras para explicar, pero que me temblaba todo el cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Claro. Y cuando decido y paso al frente, después es algo hermoso poder tener la experiencia. Hasta ahí, Carlos, ¿nunca habías leído la Biblia? No, para nada. Nunca, al contrario, yo soy de Saspeña. Sí. Y cuando vine para el servicio militar, ahí nos conocimos con ella y ya me quedé por acá. Ajá. Y en Saspeña había una verdulería que los ancianitos eran cristianos. Sí. Y ellos me daban siempre, yo iba a hacer compra ahí, me mandaban y me daban folletos. Y yo iba con textos bíblicos. Sí, pero yo iba a casa y me lo quitaban de la mano, sobre todo mi abuelita, y que eso es pecado. Eso es pecado, qué cosa. Así que Samuel Lieber, ¿sabes que yo tuve el privilegio de conocerlo personalmente a Samuel Lieber? Sí, ya está con el Señor, por supuesto. Sí. Así que la última noche de campaña. La última. Vamos a congelarlo, Carlitos. Ahí dejamos en stand-by y vamos a conocer a Lidia. ¿Y Lidia? ¿Naciste cristiana? No. ¿Cuánto tiempo pasó? No, mi papá vino de Grecia cuando él tenía 27 años. Mi mamá no sabía leer, así que en mi casa no había Biblia. Ajá. Y sí, papá nos dejaba ir a la iglesia católica, por supuesto. Sí. Pero que vayamos los domingos, pero no a la primera misa. Que vayamos después de las 9. Sí. Y bueno, y después, cuando mi esposo empezó a ir a la iglesia, no me contaba nada, así que había una guerra espiritual muy tremenda. Ajá. Porque yo tenía un embarazo, ya de María 2, Alejandra. Tenía 2 bebés en mi vientre. Ajá. Y él no me decía nada, y yo cada embarazo me veía flaca y fea y decía, este tiene otra.
Porque faltaba los martes, faltaba los jueves, los domingos desaparecía. ¿A quién le anda visitando? ¿A quién le visitará? Pero él cerradito la boca. Y a mí Sí. entonces me intrigaba eso. Sí, Y después, como el enemigo trata de estorbar más aún, yo tenía bronca. sí, Bueno, cuando nuestro bebé nace, primero nació Alejandra, nuestra tercera hija, sí, y el cuarto era un varoncito, Guillermo Gabriel, sí, y estuvo 3 días y partió con el Señor. claro. Y entonces yo ahí decía no, porque se cambió de iglesia mi esposo. Ah, como castigo. Como castigo, yo pensaba, pero a él nunca le dije. Claro, Pero había un dolor tremendo en mí. sí, Y como no teníamos Biblia, íbamos a la iglesia, se leía en latín. en latín. No Entonces entendía nada. no entendíamos nada. Sí, Y bueno, así que después yo iba a una iglesia, le comentaba al cura tal cosa, esto, sí, y no me daban la respuesta. Hasta que Ajá. un día tomo mi bebé, que era Alejandra, quedó Sí. Lilia y Claudia, que eran las dos mayores, sí, vivíamos en Barranquera entonces. Yo agarro a Alejandra, la bebé, y me voy al cementerio. Estuvo no sé cuánto tiempo allá, llorando en el cementerio. sí, Y cuando vuelvo, digo, me voy a bajar acá. Me bajo en la iglesia, ahí en la catedral, y sí, trato de hablar con un sacerdote. sí, Y hablando, él me comenta y me dice, no, dice, no puede ser. Le digo yo no puedo vivir así. Yo tengo mucho problema. Cuénteme su problema. Le digo, no, lo que pasa es que yo voy a una iglesia católica y mi marido se va a la evangélica. sí. Y dice, pero eso no tiene nada de malo. Para usted no tiene nada de malo, pero para mí sí, le digo. Ajá. ¿A dónde vamos a enseñar el camino del Señor a nuestras hijas? Sí, Y dice, no, dice, pero dígame, ¿su marido es correntino? No, le digo, ¿por qué? No, porque si él es correntino, pues la virgencita le vamos a traer. Por favor, cuando él dijo esa palabra, yo sentí la mano del Señor que pasó por mi mente. sí, Como que me desvendó el Señor. sí, Y yo ahí digo, ay Señor. Ahí agarré y le digo, bueno, está bien, está bien. Pare, me dice. No, le digo, me voy, ya vengo. Ya, venga con su esposo. Sí, ya vamos a venir. Cuando llego a mi casa, que estábamos en Barranquera, él estaba ya bañadita las nenas y él, ¿dónde te vas? A la iglesia, me dice. Ay, le digo, espera, que le cambie el pañal a Alejandra y vamos. Ah, mira vos. Y bueno, el Señor me abrió el entendimiento, me sacó la venda, yo digo, porque fue algo distinto a lo que yo sentía. Claro, Bueno, llegamos a la iglesia, yo no sé quién predicó, qué predicó, pero antes era chiquita la iglesia de claro, era Obligado. la iglesia de Dios de la calle Obligado. Claro, y el pastor Atanasio era el pastor. Atanasio Robert, sí, Bueno, cuando yo entré nomás ya era llorar hasta que salí. sí, Pero después de ahí dije, bueno, acá es lo que yo tengo que estar. sí. Y ahí, gracias a Dios, hasta hoy seguimos. Pero mira qué notable. Hay varias cosas que yo quiero destacar. Mucha gente cree que cuando uno acepta el Evangelio, Dios te va a castigar. Ujú. Fue tu caso, ¿no es cierto? Sí. Porque cambiaste de religión, te dicen. Es como que Dios te va a castigar. Y mucha gente no abraza el Evangelio por ese miedo. Así es. Ahora, qué cruel que se es, Arnoldo. Fíjate que se juega con los sentimientos, con la vida de un inocente, Totalmente. que la Virgen te castigó. Qué crueldad creo ya Sí. viene en todo eso, ¿no? Sí. Otra cosa que te iba a preguntar, tu papá era griego, ¿no? Sí. Ahora, los griegos generalmente son ortodoxos, la iglesia ortodoxa griega es casi, creo que es la religión oficial de Grecia. Creo que sí. Sí, pero él era católico, romano. No, la verdad que antes no había la relación de padre-hijo como hay ahora. Ajá, Mi papá, yo cuando cumplí los 15 años, cumplí en octubre, y en noviembre cuando terminé las clases, yo iba a la escuela primaria, cuando llega mi papá falleció. sí. Así que no había esa relación ahí como hay ahora que el papá Sí. le dice esto al hijo. Era trabajar y trabajar nomás. Sí. O sea que tu tiempo de seguir a Cristo es casi igual que Carlos, Ajá. porque no pasó mucho tiempo. No. No. Después de Carlos, ya al poco tiempo, ya vos también abrazaste la fe Sí, sí. cristiana evangélica. Bueno, otra cosa que quiero decir.
él leía la palabra de Dios y subrayaba, leía y subrayaba. Sí. Y se iba al trabajo. Yo siempre fui ama de casa, llevaba a mis niñas a la escuela, Sí. y cuando las dejaba en la escuela volvía a casa y decía, ¿qué es lo que tanto lee? ¿Qué es lo que tanto lee? Y buscaba, él subrayaba. Sí. Y era como que no, hoy entiendo que Dios mismo me estaba llevando a eso, Sí. para abrir mi entendimiento. Claro. Porque decía, estoy peleando contra Dios. Señor, con vos estoy peleando, le decía. Claro. Ayúdame, yo no quiero ser así. Sí. Yo quiero vivir siéndote fiel a vos en todo, una familia cristiana completa. Sí. Y bueno, y el Señor me desvendó ahí, gracias al Señor. ¿Y al tiempo que fuiste católica nunca leíste la Biblia? Ah, me dijiste No tenía que Biblia no tenía. en casa, Y no. en esa época se usaba la Vulgata Latina. Sí. Sí, Que los había. sacerdotes leían en latín. Claro. Sí. Ahora, qué feo ir a una iglesia, escuchar a alguien leer una Biblia y no entenderlo, ¿no? Y sí. Cuando que Dios quiere que sea entendido. Pero en una época, Luis, era prohibido que el Sí. católico lea la Biblia. Sí. Era prohibido. Lo Es el caso escucho. de mi esposa, que era católica, y siempre se iba al sacerdote y le pedía una Biblia. Y siempre rehusaba entregarle. Nunca le dio una Biblia. Sí. Hasta que por fin ella consiguió una Biblia y se la puso a leer continuamente. Y eso produjo un gran cambio en su vida. Claro, no había antes la apertura, era todo en latín la lectura. Era en latín y por otra parte era prohibido que el feligrés común y corriente tenga una Biblia. Ujú. Así que, Vos sabés que hay un detalle en esta mesa, Arnoldo. sí, Lidia sí, es la responsable, de parte del Señor, ¿no? sí. De que mi esposa conociera al Señor. Ah, ella fue la que ganó a Nilda. Ahí comenzó algo. Sí, Sí, ella es la causante. Qué privilegio. Gloria a Dios. Sí, mirá vos. La verdad que es un privilegio. Sí, amén. Qué bueno. Pero es maravilloso la obra de la palabra de Dios por el Espíritu, ¿no? Así es. Cierto. Porque en la primera Biblia que llegó, que el Señor puso en mi mano, es una versión antigua. Ajá. Y es una de las que más referencia trae. Sí, probablemente haya sido la Reina Valera 1909. Exactamente, sí. Sí, que en el centro tenían la Sí, referencia. y ese desde un principio me llamó la atención y me atrajo, y eso es lo que yo hacía. Leía y veía las letritas y me iba a la referencia y buscaba el pasaje y te copiaba en un cuaderno. Y uno después leía eso y era un mensaje, era un... Claro. Pero fíjate vos, qué notable que una persona tan minuciosamente se ponga a escudriñar, a estudiar, a subrayar, a investigar. Qué bueno, ¿no? Desde que lo conozco a Carlos, Sí, es así. qué Un bueno. estudioso de las Escrituras. Y Sí, bueno, y se ve claro. reflejado, ¿no? Y en la Sí. experiencia de cuando el Señor lleva a Guillermo Gabriel, lo que a mí me sostuvo es la palabra de Dios. Claro. Porque ese pensamiento que ella tuvo era el ataque de los parientes y familiares de algunos hacia mí. ¿Viste? Eso porque vos dejaste la Virgencita, eso porque vos te cambiaste de dirección, de religión. Sí, Y ahí a un paso ya estaba para hacerme volver atrás. Sí. Y el Señor puso, enfatizó tanto los mensajes en ese tiempo de que el reino de los cielos es de los niños. de los niños. Y para último, me llevó a leer la experiencia de David con Betsabé cuando se enferma el niño. Sí, Entonces, leyendo ese, dice que se enfermó el niño y entonces David ayunaba, se puso cilicio, no comía y muere el niño y nadie se animaba a decirle, pero Sí. él al ver lo que pasaba alrededor se dio cuenta sí, y dice, partió el niño, sí, murió rey. Dice que se levanta, se quita el cilicio y come, y los que le rodeaban quedan con los ojos grandes, abiertos, y dice, pero rey, dice, estaba el niño enfermo y hacías esto, ayuno, cilicio, duelo, y ahora que partió, y
ese mensaje que está, esa palabra que está en la escritura, el Señor me dio para mí. Claro. Amén. Él no puede venir a mí, yo voy a Él ahora. Qué esperanza, ¿no? Qué notable. Así es. Sí, ¿de qué edad partió el bebé, de chiquitito? 3 días. 3 días. Sí. Bueno, un caso igual al nuestro. Nosotros tenemos un varoncito y a los 4 días partió con el Señor. Nuestro primer hijo fue un varoncito que a los 4 días partió, así que me identifico plenamente con el caso de ustedes. No, y yo Sí. quería el hijo varón. Para mí el hijo varón anhelaba Sí. muchísimo. Sí. Y bueno, llegaron las nenas y Y gracias a sí, Dios. sí, después uno se da cuenta que las Después nenas llegan también los son nietos, hermosas. los yernos. Sí. Porque gracias al Señor, Sí, los yernos son sí, son hijos sus de hijos Dios también. y sí. Sí, Y no 6 puedo hijos decir, tenés ahora. no puedo decir este es mejor que el otro, porque todos están en el camino. Son Claro. distintos. Sí. claro. Son distintos. Ahora, Carlos, hoy habías dicho que tenía una poesía que tenía que ver con tu testimonio, Sí, algo así, sí. entendí. Sí. ¿Querés compartirla? Sí, justamente hoy el último día de septiembre y el septiembre es el mes de la Biblia. Sí, Y está relacionado porque el título dice la Biblia dice. sí, La historia de mi vida cuando del mundo era, historia es repetida en todos por igual, porque la Biblia dice que hemos pecado todos y estaba destituido de la gloria de Dios. Pasé la ancha puerta y el camino espacioso, cegado transitaba sin tener la razón, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos y la muerte es su final. Pero un día mi alma se sintió estremecida por la palabra viva de nuestro Dios Jehová. Mi corazón golpeó cual si fuera un martillo y mi alma la partió como si fuera espada. Y desde aquel día mi vida fue cambiada por la presencia viva de mi Señor Jesús, porque la Biblia dice que todo el que en Él cree ya no es un perdido sino un hijo de Dios. Pasé la estrecha puerta y el angosto camino, feliz yo lo transito guiado por su luz, porque la Biblia dice que Él es la luz del mundo y donde Él resplandece, tinieblas ya no hay más. Y aún hoy día mi alma se siente estremecida por la palabra viva de nuestro Padre Dios. Mi corazón golpea cual si fuera un martillo y a mi alma la parte como si fuera espada. qué preciosa poesía, ¿no? Sí, efectivamente. Así que desde que conociste a Jesús como tu Salvador, lo recibiste, comenzaste también a leer la palabra de Dios. Amén. Sí, Y Lidia, dijiste que antes de eso nunca la habías leído la Biblia. No, Claro, no porque no había en mi casa. no habían Biblia. Hicimos programas de radio junto con Carlitos, ¿eh? Creería que este mismo programa de testimonios lo habíamos hecho en radio, Claro, en no, sintonía pero de amistad. compartimos juntos un programa con él que se llamaba Te Acompañamos. Sí, que él era conductor o co-conductor. Estábamos con Rubén. Con Robert Saracho. Rubén Saracho. Compartimos experiencias muy lindas también Sí. en un ambiente similar. Claro. Sí. Sí, yo creo que fue un programa muy lindo que también trató de mostrar la obra de Jesús en las personas, ¿no es cierto? Sin duda. Sí. Yo creo que es un medio muy importante y que el Señor, porque todos los inventos buenos y lindos que el Señor permite es para su propósito. Sí. Y este es uno de ellos. Claro. Y me hace acordar cuando los primeros tiempos de mi conversión, que escuchaba la radio Transmundial, ¿te acordás? Sí, en Bonaire, Antillas Holandesas. Era mi radio preferida. Sí. Sí, Así ahí que- estaba la Biblia dice. Todo. Sí, Cruzada con Luis Palau. Sí, recuerdo, una vieja época, hace Por 51 eso. años. ¿Cuántos hombres de Dios, no? Sí, cuántos hombres de Dios. Quiero animar a los que están escuchando para que se hagan un tiempito y se desconecten de otras cosas y puedan prestar atención a lo que el Señor Cierto, proveyó como esto. totalmente. Ahora, Lidia y Carlos, ¿hay algo que ustedes quieran compartir, contar como testimonio de lo que Jesús hizo en la vida de ustedes, o de sus hijas, o de su nieto, algún milagro, algo sobrenatural, algo digno de destacar?
porque el objetivo es dar testimonio de Jesús, ¿no es cierto? Amén. Milagros hubo muchos, gracias a Dios. Sí. Sí, tuvimos una experiencia muy amarga con una de nuestras hijas. Sí. 16 años, tuvo un tumor intracerebral. Sí. Ruth. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sería la quinta de nuestras hijas. Sí, sí. Y estuvo una semana internada. Sí. El doctor quería que la llevemos a Buenos Aires, quería que la llevemos a Rosario, y que va a ver qué le vamos a hacer, qué le van a hacer. Y no hay nada, pero puede ser que allá haya algo mejor. Entonces decidimos con mi esposo seguir orando. Recurrimos a la iglesia, a varios. Estaba el pastor Moisés entonces en Barranquera. Sí. Pedimos oración allá, oración acá en La Obligado, y en varios hermanos que se contactaban, oraban por ella y el Señor la restauró. Qué notable. Sí, sí. Qué notable. Un milagro tremendo de Dios. El lugar intracerebral, el lugar en el que estaba no se podía No es intervenir. operable. No se podía operar. Operar, ¿no? Qué notable. No. ¿Cómo es Dios llegando hasta ahí, no? Llegando hasta ahí. Sí. O sea que Dios hizo, hace y sigue haciendo milagros. Así es. Exactamente. Sí. Porque Sí. Él es el mismo, ayer, hoy, siempre. Bueno, es digno de destacar eso porque hay mucha gente que cree que los milagros fueron para la época apostólica. No. Pero No. yo conozco milagros en nuestros días, Sí. en mi propia vida, en la vida de mi Amén. familia. Así es. Sí. Sin lugar a dudas, Sí. sin lugar a dudas. No, y lo que nos dio a entender el Señor es que su salvación es integral. Sí. Si bien nos alcanza en forma individual, pero es para su propósito corpóreo, colectivo. Me alcanzó a mí Sí. para salvar a mi casa, Sí. a mi matrimonio, a mi hogar, a mi familia, Sí. a mis parientes, a mis familiares, a los parientes, a los familiares de ella, a los parientes familiares por parte de nuestras hijas, las generaciones venideras. Cierto. Yo le doy gracias al Señor porque Él es Dios y es soberano y es grande. Entonces, Él me dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Sí. Y mi casa, me dijo el Señor, va a ser tan grande de acuerdo a tu fe. Entonces yo empecé a incluir en mi casa a todos, Sí. Amén. como hizo Rahab en el muro. Sí, sí, sí. Él le trajo a todos y a todos los que le trajo fueron salvos. Sí. Sí, sí. Queremos decir para los que nos escucha que ella fue una persona que vivía sobre un muro de Jericó, ¿no es cierto? Exacto, sí, y ella gracias. escondió a 2 espías israelitas y Dios la salvó por ese acto de cuidar a esos espías que fueron a ver la ciudad. Exacto. Sí, y era una pagana, pero Dios la amó y la protegió porque ella también abrió su corazón a Dios. Amén. Claro, como las personas que están escuchando ahora y abren su corazón al Señor, Él está dispuesto siempre a perdonar y salvar. Totalmente, totalmente. Bueno, estamos casi finalizando el programa. Realmente pasó volando el tiempo. ¿No es cierto? Sé que para contar todo lo que el Señor hizo en su vida, no nos alcanzarían muchos programas. Pero, ¿alguna palabra final para alguna persona que en este momento nos está escuchando? Ya sea de parte de Lidia o de Carlos. Un consejo final. ¿Qué hacer con Cristo? Tienes que creer en Jesús, que Él es Dios. Y ese es el pecado, no creer en Él. Sí. Porque cuando el Señor habla del Espíritu, dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, en Él. O sea, el pecado de no creer en Jesús, eso es lo que me dio a entender el Señor. Y cuando creí en Él, experimenté el perdón, experimenté la limpieza de esta provisión preciosa de Dios, de la sangre de su Hijo, el Cordero, que quita el pecado. Y experimentar eso es algo
que no, pues, no se puede explicar con palabras. Hay que experimentarlo. Hay que personalmente. experimentarlo. Bueno, queremos agradecerle mucho con Luisa, a Carlos y a Lidia por su testimonio. Yo creo que esto tiene mucho valor. Amén. Así que muchas gracias por aceptar esto. Luis. Palabra final, me estoy acordando de los caminantes a Emaús, Sí. cuando se encontraron con el Cristo resucitado y les habló la palabra, Sí. y aquellos hombres se decían el uno al otro, ¿no ardía en nosotros Sí. cuando nos hablaba la palabra? Creo que fue la experiencia de ustedes. Amén. La palabra fue algo impactante en ellos. Cierto, cierto. Cerramos con eso. Bueno, querido amigo, querida amiga, esperamos que hayas disfrutado de este testimonio de Carlos y Lidia, pero ¿qué de tu vida? A lo mejor tenés sentimientos de culpa, de algo que te pesa haber hecho en la vida, pero yo quiero decir, el primero dice, de tal manera amó Dios al mundo, a la gente, a la humanidad, que dio a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna y vaya al cielo. Y escuchad el siguiente, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo te animo a recibir a Jesús en tu corazón, a pedirle perdón por tu falta, a aceptar a Jesús como tu Salvador, y Él te va a perdonar todo, te va a dar vida eterna y un día te va a llevar al cielo. Te dejo este desafío, que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima semana si Dios quiere.